Tras un ciclo de incrementos históricos, la industria cafetera global entra en 2026 en una fase de reajuste estratégico. Aunque la oferta mundial proyectada por el Banco Mundial alcanza los 179 millones de sacos para el ciclo 2025-2026, la estabilidad de los precios sigue amenazada por la herencia de bajos inventarios acumulados desde el año 2021. Si bien se espera que la recuperación de las cosechas en Brasil y Colombia alivie la presión sobre el café arábica, factores como la crisis climática y el auge del consumo en los mercados asiáticos garantizan que la volatilidad seguirá siendo la norma del sector. Sin embargo, los futuros del café arábica han repuntado hasta los $2,95 por libra, impulsados por la apreciación del real brasileño, un factor monetario que encarece las exportaciones de Brasil y limita la oferta global. Este incremento subraya la importancia estratégica del grano arábica, la variedad más apreciada por su calidad y perfil aromático, cuya cotización dicta el ritmo de los ingresos de millones de productores. Mientras Brasil se prepara para una cosecha abundante, favorecida por un clima óptimo, Colombia, el segundo productor mundial de esta especie, enfrenta desafíos críticos tras reportar una caída productiva del 29% en marzo, debido a las lluvias extremas. Esta disparidad geográfica acentuó la volatilidad de un mercado que también vigila de cerca las tensiones geopolíticas y los crecientes costos logísticos. En definitiva, el arábica navega un escenario complejo donde la estabilidad de precios depende de un frágil equilibrio entre las divisas, los fenómenos climáticos y la demanda del consumidor global cada vez más exigente. Además, la crisis climática continúa redefiniendo la geografía agrícola mundial, golpeando con especial dureza al café, un emblema del sur global que enfrenta una vulnerabilidad estructural sin precedentes. Aquí detalles. Según el análisis actualizado de Climate Central, las potencias cafeteras como Brasil, Vietnam, Colombia, Etiopía e Indonesia, que concentran el 75% del suministro global, soportan ahora un promedio anual de 144 jornadas, con temperaturas superiores a los 30 grados, umbral crítico que compromete la fisiología de las variedades arábica y robusta. En 2026, Brasil lidera esta preocupante estadística con cerca de 180 días de calor extremo, mientras Colombia supera el centenar, lo que no solo degrada la calidad del grano, sino que amenaza la subsistencia de millones de pequeños agricultores, con proyecciones que sugieren una reducción del 50% en las áreas aptas para el cultivo hacia 2050. El reciente encarecimiento del café refleja una realidad donde las sequías y plagas ya no son eventos aislados. Ante este escenario, expertos instan a implementar medidas urgentes de adaptación, como el cultivo bajo sombra y la reducción de emisiones, para proteger la resiliencia de un sector vital para la economía internacional. Por supuesto, las fincas de café de estricta altura en El Salvador enfrentan un escenario crítico en 2026 debido a la intensificación de vientos y descensos bruscos de temperatura en zonas superiores a los 1.200 metros sobre el nivel del mar. Los productores reportan una caída masiva de grano maduro y una defoliación severa que compromete tanto el cierre de la cosecha 2025-2026 como la floración del ciclo siguiente, lo que eleva la incertidumbre sobre la disponibilidad de este preciado café arábica. En regiones emblemáticas como Santa Ana y Sonsonate, las ráfagas han derribado árboles de sombra y reducido la recolección hasta en un 25%, mientras la propagación de la antragnosis debilita aún más las plantas. Esta crisis productiva ocurre en un momento de alta volatilidad en la bolsa de Nueva York, en donde el valor del grano arábica se ve condicionado por estos choques de oferta. Ante pérdidas financieras simultáneas, el sector urge a adoptar medidas de adaptación para preservar la calidad de un café que es pilar de la estabilidad económica y ambiental del país. A pesar de que Colombia enfrenta desafíos críticos en el eje cafetalero, tras reportar una caída productiva de la cosecha, autoridades anunciaron el comienzo de obras del aeropuerto del café. El Ministerio de Transporte anunció el inicio oficial de la construcción del aeropuerto del café en Palestina, departamento de Caldas, en el centro oeste del país, tras más de 5 décadas de espera. El inicio de las obras se consolidó tras la firma del acta de inicio de la interventoría, asegurando el control técnico y financiero del proyecto. Para la etapa 1 se prevé una inversión de unos $176 millones aproximadamente y un plazo de 46 meses para completarlo. Asimismo, la infraestructura se perfila como una plataforma estratégica para la conectividad, el turismo y el desarrollo económico de este sector. Según la cartera, el proyecto Aerocafé contará con un cronograma definido y seguimiento permanente para dinamizar la economía regional.
Y en nuestro bloque 360 le comento que el comercio exterior de China creció un 15% interanual en el primer trimestre de 2026. Datos recientes de la Administración General de Aduanas destacaron que en el primer trimestre de este año, el valor total de las importaciones y exportaciones de bienes de China alcanzó los 11,84 billones de yuanes, representando esto un aumento del 15% interanual. Indicaron que del total, las exportaciones aumentaron un 11,9% hasta los 6,85 billones de yuanes y las importaciones subieron un 19,6% hasta los 4,99 billones de yuanes. Asimismo, las empresas privadas chinas registraron importaciones y exportaciones por un total de 6,78 billones de yuanes, un aumento del 16,2%, llegando a representar el 57,3% del valor total de las importaciones y exportaciones del país, mientras que las empresas con inversión extranjera registraron 3,47 billones de yuanes en comercio exterior y las empresas estatales 1,56 billones de yuanes, con un aumento del 16,1% y del 8% respectivamente. Y con respecto a los productos exportados, los mecánicos y eléctricos alcanzaron los 4,34 billones de yuanes y llegaron a representar el 63,4% del total de las exportaciones del país, y las de vehículos eléctricos, baterías de litio, así como kits de generadores de turbinas eólicas y sus piezas aumentaron un 77,5%, un 50,4% y un 45,2%. Por otro lado, a pesar de la inestabilidad del tránsito por el estrecho de Hormuz, producto de la guerra en Asia Occidental, un petrolero chino logró completar su paso por dicha ruta. Aún con las amenazas de Estados Unidos, el Rich Starry, petrolero de mediano alcance que transporta alrededor de 250,000 barriles de metanol y pertenece a la empresa Shanghai Shanron Shipping Co., se convirtió en la primera embarcación en salir del Golfo Pérsico desde que comenzó el bloqueo naval estadounidense en contra de la República Islámica de Irán. Este suceso demostró la vulnerabilidad estadounidense en su accionar en contra de la nación persa, luego del anuncio del imperialismo norteamericano que aseguraba la agresión a cualquier barco que haya pagado peaje a Teherán por cruzar por el estrecho y el bloqueo del paso a los buques que entren o salgan de los puertos iraníes. Por otro lado, ante el contexto geopolítico y energético en el orbe, producto de la guerra en Asia Occidental, el portavoz del Ministerio de Asuntos Exteriores de Qatar declaró que debe reanudarse la actividad marítima a través del estrecho de Hormuz. Esto tras las interrupciones del tránsito por dicha ruta, tras la escalada de violencia y accionar bélico de Washington y Tel Aviv en la región. Escuchemos parte de sus declaraciones. La realidad del estrecho de Hormuz no puede verse comprometida por ninguna acción que provoque una escalada del conflicto por parte de ninguna de las partes. Esto es condenado internacionalmente. Nos hemos opuesto a cualquier intento de politizar o utilizar el estrecho de Hormuz en este conflicto o en cualquier otro. Por lo tanto, exigimos la reanudación inmediata de la actividad marítima a través del estrecho. No aceptamos ninguna condición preimpuesta para su apertura. Somos conscientes de la necesidad de un diálogo regional, de una solución regional en lo que respecta al estrecho de Hormuz, y por ello estamos colaborando con todos nuestros socios, tanto en la región como fuera de ella, en relación con este asunto. El Fondo Monetario Internacional, por otro lado, rebajó su previsión de crecimiento mundial y elevó la inflación por la guerra en Asia Occidental. El ente afirmó que su previsión inicial, bajo el supuesto de que el conflicto tendrá una duración y alcance limitados, anticipaba un crecimiento mundial del 3,1% para 2026 y del 3,2% para 2027, una rebaja de 2 décimas en comparación con el pronóstico de enero del presente año. En referencia a la inflación, anticipa una subida de 4,4% en 2026 y 3,7% en 2027. Lo que supone revisiones al alza para ambos años. Y se proyecta un crecimiento del 1,8% en las economías avanzadas en 2026 y del 1,7% en 2027. El ente aseguró que en el escenario adverso, los precios del petróleo aumentarán un promedio de alrededor de $100 por barril en 2026 y de $75 en 2027. Aunado a los precios del gas, que aumentarán un 160% en Europa y Asia en el segundo trimestre con respecto al escenario base. Los precios de los alimentos básicos aumentarán un
0.5%. El crecimiento mundial se reducirá en 0,8 puntos porcentuales en 2026 y la inflación global sería de 1,5 puntos superior hasta el 5,4%, mientras que en el más severo se prevé una recesión económica. Y en el peor escenario, el índice promedio de precios al contado del petróleo rondaría los $110 por barril en 2026 y alrededor de $125 en 2027, mientras que los precios del gas en Europa y Asia aumentan un 200% durante el mismo periodo y los alimentos básicos se encarecen un 5% este año y un 10% en 2027. Acompáñame ahora a revisar cómo se encuentran los precios del petróleo y como todos los días vamos a iniciar con el West Texas Intermediate, el WTI, que marcó un precio de $97.39, una caída de $1.69. En el caso del barril del Brent de referencia en Europa, su precio se ubicó en $98.48, una baja de 88 céntimos del billete verde, mientras que el crudo promediado por la OPEP marcó un precio de $109.89, una caída de $4.61.